Me fui a volver, el podcast. No tiene mucho sentido para ti el nombre, ¿verdad? Pero esta es una frase que en el idioma ecuatoriano significa que alguien se fue a algún lugar con la intención de volver. Soy Jennifer Cambal y sí, soy de Ecuador. Pero me mudé a otro país. Estoy consciente de que todos tenemos circunstancias diferentes, pero aprendí que las historias de otros nos conectan. Así que decidí crear este podcast, un espacio para reírnos, llorar, enojarnos o lo que tú quieras sentir. Pero lo más importante, aquí no juzgamos, aquí escuchamos. Acompáñame a conocer y aprender de todo lo que viven las personas que decidimos o quizás decidieron por nosotros ser migrantes. Y no, yo no tuve el sueño americano, pero ahora tengo sueños en América. Hola, como les había dicho, esta semana tenemos un episodio especial. Yo este fin de semana anterior tomé un curso que es Primeros Auxilios de la Salud Mental y fue para mí un impacto muy importante. Y cuando estaba tomando el curso, dije, esta información debe saberlo más personas y no solo yo. Aunque estábamos alrededor de 30 a 40 personas y esas personas también pueden compartir esta información, yo dije, debo tener a esta persona en mi podcast y está aquí. Sergio de Chazal es de Argentina, es una persona que nos va a ayudar el día de hoy a entender un poquito sobre la salud mental y los primeros auxilios. Si les soy sincera, sabía de los primeros auxilios como el RCP y esas cosas, pero nunca había pensado en primeros auxilios de la salud mental. Y cuando yo escuché el curso y dije, es verdad, pienso personalmente que a veces las personas quizás no tenemos la oportunidad de aprender, pero también ahora aquí en Estados Unidos tenemos todas las herramientas para hacerlo. Si yo soy sincera, nunca he pasado por un momento de depresión, pero estaba pensando el otro día que estoy muy agradecida por eso. O hay personas alrededor de nosotros que sí lo están pasando. O quizás una persona que conoce a otra persona. Y el día de hoy quiero hablar con usted sobre eso, pero primero quiero que usted nos pueda contar por qué está aquí en Estados Unidos con su familia. Sí, aquí en el año 2000 nosotros tuvimos una situación muy particular en Tucumán, donde vivíamos en el norte de Argentina. Habíamos visto cómo a unos niños los estaban raptando de la escuela a una cuadra de nuestra casa. Entonces, cuando mi ex esposa vio eso, teníamos una niña de 4 años que al próximo año iba a ir a la escuela. Ella dijo, nos vamos. Y en 3 días vendimos todo. Y en 3 días, tomamos el avión en 3 días. O sea, fue tan caótico, nos dio tanto miedo realmente. Vinimos por miedo, digamos. Okay. Y por eso vinimos a Estados Unidos, tal cual. Esa es la razón. Wow. ¿Qué ha sido alguna de las cosas difíciles de estar aquí en Estados Unidos para usted? Bueno, primero ha sido la pobreza, digamos, al principio, ¿no es cierto? Fueron los primeros 2 años son bastante difíciles también, cuando uno empieza a adaptarse con el inglés. Después, estudiando la salud mental, me di cuenta que hay que hacer como un duelo de nuestro país, y son 5 pasos los del duelo. Entonces, fue bastante difícil dejar a los amigos, dejar a la familia, a los padres. Mis padres vivían ya en Argentina, mis hermanos, primos, sobrinos, etcétera, una familia muy grande éramos, y fue muy duro, pero al mismo tiempo teníamos el sueño de que estábamos en un lugar seguro. Eso sentíamos en Utah, justamente, ¿no? El tema de sentirnos seguros, sí, eso fue, pero sí, fue un desafío grandísimo y llegamos con $300. $300 fue lo que teníamos. Unos amigos nos recibieron en su basement. Estuvimos ahí como un mes y después pudimos aplicar a un departamento de bajos recursos y después conseguir trabajo y no hablaba mucho inglés, entonces tuve que ponerme a estudiar inglés y yo sabía que no iba a ser muy bueno para la construcción, soy más intelectual, así es que yo decía, mis amigos ganan $20 la hora, para ganar eso en un trabajo intelectual tengo que saber inglés. Entonces tuve un buen plan, digamos, empecé a estudiar mucho inglés con el Head Start y otras oportunidades que tuve acá, que es fantástico. Y pude empezar a trabajar y bueno, y ahí una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Uh-huh. Es cierto el hecho del duelo que usted dice que tenemos que pasar por el duelo migratorio. Yo también no sabía hasta que escuché un podcast y dije, wow, es esto lo que estoy pasando y yo puedo superarlo si tengo las herramientas necesarias.
Usted tocó un tema importante sobre la salud mental y queremos ahorita abordar ese tema muy importante. ¿Cómo llega esto a su vida? Bueno, en el año 2010 tuve la oportunidad de ser invitado. Tenía un amigo que había sido diagnosticado con esquizofrenia. Entonces no había nadie que enseñara una clase de NAMI, del National Alliance of Mentally Ill, la Alianza Nacional de la Salud de los Enfermos con Salud Mental, y en Utah. Entonces me invitaron, como yo ya hablaba muy bien inglés, en 6 meses aprendí mucho inglés. Wow. Fue una bendición, sí, un don de Dios, la Sí. verdad, el don de lengua, yo pienso. Y estaba el libro ya traducido y lo empecé a enseñar porque ese programa de Bridges, que se llama Puentes en español, había que darlo en español y fui el primero que lo dio en español en Utah, que fue extraordinario, una linda oportunidad. Y esta persona que había sido diagnosticada con esquizofrenia mejoró bastante y me apasionó el tema de la salud mental. Y después me invitó a una universidad a certificarme con la clase que dimos el otro día, y es una clase que me apasiona mucho. El tema de la prevención del suicidio es un tema muy, muy apasionante, y sobre todo aquí en Utah, ¿no? Que las estadísticas son muy claras en cuanto a la muerte por suicidio. Los jóvenes entre 10 y 24 años, la causa número 1 de muerte en Utah es la muerte por suicidio. Entonces, fíjate que en Estados Unidos es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años. Entonces, estamos haciendo mucho y hay mucho más por hacer. Y me enfoqué en la comunidad hispana, nuestra gente, mi gente, por el hecho de que hay muchas clases que se enseñan en inglés de esta misma clase, pero no somos muchos los que enseñamos en español. Entonces, como que me he dedicado a esto y me gusta muchísimo, porque cuando la gente me dice, hey, me dicen siempre, ¿no? Nos encontramos en algún lugar, sobre todo en el verano, nos encontramos en alguna fiesta de un país como Chile, Ecuador, etcétera, ¿no? Me dicen, Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Sabes que le salvaste la vida a mi hijo? Y yo digo, bueno, no, se la salvaste tú. Ellos vinieron a la clase, con mucho gusto les enseño todo, que me encanta enseñar esta clase. La gente practica, siempre los desafío a practicar y a practicar y a practicar lo que aprendemos, que son principios súper básicos, pero al mismo tiempo muy, muy poderosos. Entonces, los papás les salvan la vida a sus hijos. Eso no tiene precio. ¿Cómo te explico, no? ¿Cómo explicar una cosa así, no? Si tú que estás escuchando tienes una vocación, vas a entender, porque es así. Una vocación de servicio, una vocación de ayudar. Yo siempre digo, trabajo en la línea de la vida y de la muerte, ¿no? En esa línea finita que hay, que a veces los jóvenes en 10 minutos toman una decisión así. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar ahí para retenerlos, para que sepan que los pensamientos de suicidio son comunes? Es común, pero no hace falta actuar sobre ellos, ¿no es cierto? Es como un pensamiento que digo, bueno, hoy quiero comer tacos. O en Ecuador, por ejemplo, quiero ir al mar a comer unos frutos de mar. Y de repente es un pensamiento, pero quizás no lo puedo hacer. Y no sé, ¿verdad? Entonces yo puedo manejar eso. Con las herramientas necesarias, como están en este manual, en las clases, podemos ayudarnos a nosotros mismos a entender. Por ejemplo, con lo que hablábamos recién del duelo. Vine a este país. No importa si estoy legal o ilegal. Va más allá de eso. Sí tenemos un duelo. Tenemos un duelo. Y la palabra duelo viene de dolor, ¿no es cierto? Del verbo doler. Por eso duelo es la conjugación del infinitivo de doler. Yo duelo, tú dueles, él duele. Estamos doliéndonos. Duele eso de estar lejos de nuestra gente y todo el... Imagínate hoy, ¿no? Una nieve increíble aquí en Utah y en Ecuador un calor fantástico. O sea, si ustedes están en otro país escuchando, me imagino tendrá su propio clima y es interesante. Entonces me duele, ¿no? Hasta que me adapto, ¿no? Pero fíjate que lo lindo también, qué bueno que tenemos esa capacidad de adaptación, ¿no? Y qué bueno que es entender, bueno, ¿por qué me siento tan mal? Llegué a Estados Unidos y ahora te hizo bien entender que tuviste el duelo, ¿no? Te hizo bien, te sentís bien, porque digo, claro, yo me sentía mal porque estaba con el duelo de haber venido a este país, aún cuando vengo de estudiante o lo que fuera, como hayas venido. Entonces, eso es importante, cuando yo puedo entenderme a mí mismo y decir, bueno, ahora me vino un pensamiento de suicidio, bueno, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que estoy sufriendo? ¿Qué es lo que me duele? ¿Dónde me duele? ¿No? Y el pensamiento de muerte por suicidio es en realidad una solución al dolor. Sí. Entonces,
¿Qué otras alternativas tengo para no tener que buscar esta solución al dolor que tengo en mi vida? Claro. Bien. Entonces, es apasionante porque me encanta. Los papás pueden ayudar a sus hijos. Y es eso de que vamos a hablar, de cómo los padres o las personas que estamos cerca de personas que padecen esto pueden salvarse o nosotros podemos salvarlo. Y me gustó algo que usted mencionó. Hay una tanatóloga, se llama Gaby. Ella dijo que muchos de sus pacientes le decían, tú eres la profesional, tú debes ayudarme. Y ella le decía, no, si bien es cierto, yo soy profesional en el tema, yo sé cosas, pero tú eres profesional en tu dolor. Y ella comentaba que muchas personas pensamos que un profesional va a venir y salvarnos con todo lo que ella sabe, pero no es cierto. Si bien la persona sabe muy bien qué herramientas puede utilizar, solo nosotros podemos saber qué realmente nos duele. Y mucho más estas personas, estos jóvenes, estaba leyendo en el libro y en la clase aprendí que a lo largo de la vida el 50% de las personas van a padecer uno de estos problemas o uno de esos trastornos mentales, y es como que yo me quedé, wow, si yo pienso en mi familia, la mitad de mi familia lo va a hacer. Y son tantas personas que es lo que queremos abordar en esta parte. Hay muchas herramientas, aprendimos en el curso que hay muchas herramientas para poder ayudar, pero quiero enfocarme en dos. La primera, yo antes ya había aprendido un poco sobre la importancia de utilizar términos adecuados para referirse a una persona. Lo había aprendido cuando nos referimos a las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, que a veces decimos el gay, la lesbiana, lo que sea, el trans, pero cuando yo aprendí esto me di cuenta de que las personas no decimos, oh, ahí va el heterosexual. No, solo decimos, ahí va Jennifer. Pero cuando estamos contando algo, no digo, oh, mi amiga la heterosexual, y yo me quedé, es cierto. ¿Por qué cuando hablamos de una persona que pertenece a la comunidad LGTBIQ+, decimos el gay, la lesbiana? No es un término. Y fue cuando en el curso me di cuenta que yo solamente había aprendido a utilizar la terminación adecuada para estas personas, pero no para las personas que padecen una enfermedad mental. Y es lo que quiero en este momento, la primera herramienta que vamos a aprender es cómo el término adecuado puede ayudarnos y ayudar a la persona a no sentirse etiquetada. Totalmente, porque nosotros hablamos del estigma, ¿verdad? El estigma. ¿Qué es el estigma? Es una definición que nosotros le damos a otra persona que tiene una connotación negativa y que nos lleva a la discriminación. Entonces, por ejemplo, si hay una persona, como les comentaba de esta persona con la que yo trabajé al principio en NAMI, ¿no? Mi amigo había sido diagnosticado con esquizofrenia. Yo nunca dije, mi amigo el esquizofrénico, ¿no? Sí. Y fíjate tú, que estás en tu casa ahora viendo esto, si tú te pones a pensar dónde sientes cuando yo te digo, suponte, vamos a usar a Jennifer que está conmigo. Okay. Te digo, les presento a Jennifer la esquizofrénica. ¿Cómo se siente de feo? Sí. Y si yo les digo, hola, les presento a Jennifer, ella es mi amiga y ella fue diagnosticada con esquizofrenia. Fíjate la diferencia que hay. Es una diferencia bastante importante, tremendamente importante. Entonces, ¿cómo nos sentimos? No, lo mismo con una persona que no tiene hogar, un homeless, que le decimos de Estados Unidos, ¿no? Tenemos ese ejemplo, ¿no? Entonces, pensamos en nuestros países, les decimos vagabundo, linchera, nos imaginamos a una persona muy sucia, una persona que siempre está pidiendo, una persona que también nos da miedo, ¿verdad? Y si yo te digo que mi amiga Jennifer en este momento no tiene un hogar, ¿qué diferencia hay que yo te diga, ella es una mujer, es una vagabunda? Hay una diferencia abismal, ¿verdad? Que no se ve como vagabunda. Entonces, también es importante que nosotros pensemos en eso. Es muy importante tratar de educarnos para poder bajar ese estigma que hay, porque fíjate que si le dices a una persona, ahí viene la esquizofrénica, eso produce mucho dolor. Mucho dolor. ¿Y por qué vamos a querer nosotros darle dolor a una persona que en este momento ya está doliendo de alguna manera? Una persona que tiene pensamientos de muerte por suicidio es una persona que está con dolor, ya de por sí. Entonces, ¿por qué vamos a contribuir a ese dolor en vez de aliviar ese dolor? ¿Verdad? Entonces, hay varias herramientas que usamos en la clase para poder ayudar. Yo siempre digo, si nosotros nos llenáramos de compasión y de amor a las personas, no haría falta ninguna clase de prevención del suicidio. Es verdad. ¿Verdad? Si tratáramos a las personas con respeto, como en este caso, ¿no?
no es mi amiga la esquizofrénica, es una persona, es un ser humano, una persona, ¿no? Que fue diagnosticada con esto. Y fíjate también con las enfermedades mentales. Muchas veces estamos diagnosticados de algo que puede ser temporal. Ujú. Porque si tienes un problema, por ejemplo, una úlcera, te hacen una tomografía computada, una resonancia magnética y ahí ven el agujerito en el estómago y tienen la úlcera y ahí pueden operar y curar. Con la salud mental no hay tantas imágenes, no hay tantas cosas que podamos hacer. Hay mucho, ¿verdad? Ajá. Pero tiene mucho que ver con la intuición del médico. Entonces, cuando tú te dan un diagnóstico, también tenés que ver qué tipo de ambiente estás. Si estás en un ambiente donde te obligan a ser perfeccionista porque todo el tiempo te están exigiendo cosas, no te dejan descansar y siempre tienes que ser el mejor alumno, tienes que ser el mejor hijo. ¿Qué es ser el mejor hijo, no? Entonces, estamos así machacando y machacando y machacando. De repente la persona pudiera presentar algunos síntomas de ansiedad, ¿no? Y después cuando la sacamos a la persona a veces del ambiente, por darte un ejemplo, la persona empieza a relajarse y a tener una vida más tranquila. Entonces, con la salud mental hay que tener mucho cuidado y también hay que tratar de realmente ayudar por medio de la eliminación del estigma, Sí. ¿cierto? A mí me dicen, es una persona que tiene, por ejemplo, esquizofrenia. Bueno, a mí, en realidad, yo no la veo a la persona como una persona esquizofrénica. Es un ser humano que tiene un desafío ahora. Mira, en Australia, esta clase viene de Australia, Sí. ¿no? Ajá. Y sabes que en Australia, te comento esto que no lo dije en la clase, en Australia hay un psiquiatra muy importante, que no recuerdo el nombre, que él tuvo mucho éxito con pacientes que tenían esquizofrenia. ¿Y sabes por qué? Una vez le preguntaron, ¿por qué tiene tanto éxito? Y él dijo, porque yo no me enfoco en la esquizofrenia, me enfoco en el paciente. Y yo dije, wow, esto está muy bueno. ¿Qué pasa si como amigos nos podemos enfocar en la persona que queremos, que puede tener un problema, un desafío de salud mental, pero nos enfocamos en la parte sana de esa persona, ¿verdad? En esos momentos que está sano, ¿verdad? Qué bueno sería. Y ver qué cosas les gusta, qué cosas le animan a seguir adelante, qué cosas le animan a lograr sus metas, ¿no? Es verdad. Yo personalmente, solo mi familia sabe esto. Yo tuve un trastorno de la conducta alimentaria. Lo desarrollé cuando tuve 16 años más o menos. Y mi familia nunca me dijo la bulímica. Nunca. Solamente sabía mi familia, no por vergüenza, la verdad, pero era un problema de alguna manera que lo afrontábamos como familia. Qué bueno. Y el hecho de saber que mi mamá, mi papá, mis hermanas me trataban como persona fue literalmente todo lo que cambia. Y, por ejemplo, es la primera vez que lo digo en público, el trastorno de la conducta alimentaria es algo con lo que podemos vivir siempre, pero lo aprendemos a controlar. Y, por ejemplo, yo ahora que tengo más conocimiento sobre ese trastorno, he aprendido tantas cosas y tantas herramientas de la relación con la comida. A mí me dio el clic sobre la comida. Yo sabía que uno podía morir, por ejemplo, cuando alguien dijo, una de las relaciones más importantes, aparte de la que tú tienes, si creen en Dios, con Dios, tu familia y contigo misma, es con la comida. Y esta persona decía, ¿por qué? Porque tú comes todos los días. Y yo dije, es cierto, literal, tú tienes que comer todos los días. Y si tú no tienes una buena relación con la comida, no tienes nada. Vas a comer, vas a atragantarte, porque son los atrancones y todo ese tipo de cosas. Y cuando yo decidí poder tener más conocimiento, fue cuando el clic en mi cabeza hizo como, Jennifer, podemos con esto. Claro. Y lo cuento porque quiero que ustedes sepan que nunca sabemos qué está pasando la persona, como no la bulímica, por ejemplo. Claro. Y el hecho de utilizar una terminología adecuada hace que cambie todo. Cuando usted hizo el ejemplo con la esquizofrenia, yo no soy una persona diagnosticada con esquizofrenia, pero lo sentís como que, ay, me está diciendo esto. Y es algo que el día de hoy queremos invitarles a que podamos informarnos más de las diferentes formas en que podemos utilizarlo. Estaba leyendo el libro y hay tantos trastornos, tantos ejemplos que nosotros podemos incluso incluirlos en nuestro lenguaje. A veces pienso que no lo hacemos porque no tenemos personas que quizás padecen de alguno de estos trastornos, pero no importa. Como les dije en una parte, el 50% de las personas en un momento de la vida vamos a padecer esto. Quizás ahorita no,
pero en 30 años, un nieto, un vecino, el novio, lo que sea. Y si no aprendemos ahorita, incluso no teniendo a alguien que padezca alguna de estas enfermedades o trastornos, no lo vamos a hacer nunca. Y gracias por eso, por ayudarnos a poder entender un poco el impacto que tiene la terminología. Y queremos la otra herramienta, la importancia de las preguntas. Sí, habíamos hablado, bueno, una de las preguntas a veces cuando una persona está triste, con depresión, que se la nota así medio decaída, a veces las personas, si le preguntamos la pregunta, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué has hecho esto? La persona siempre se pone en la defensiva. Entonces es mucho mejor usar qué, cuándo, cómo y dónde. Entonces usamos, por ejemplo, ¿qué te hace sentir esto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que te ha hecho actuar de esta manera? ¿Qué estabas pensando? Entonces, de esa manera la persona no se pone a la defensiva. La pregunta ¿qué? Es fantástica. La pregunta ¿cómo? La pregunta ¿cuándo? ¿Dónde? Porque no nos pone en esa situación. Y lo que queremos nosotros siempre, cuando una persona está triste o con mucha ansiedad o que tiene algún pensamiento de muerte por suicidio, es ayudarlos a sentirse bien, a sentirse aceptados. Eso es muy importante, que nosotros que ellos sepan que nosotros, con toda la integridad y la honestidad del mundo, estamos ahí para ellos. Siempre digo en las clases, no, si tú le vas a prometer a alguien y le dices a una persona que está con pensamiento de suicidio, hey, no estás solo, yo estoy aquí para ti. Bueno, puedes contar conmigo. Tienes que realmente hacerlo. Si yo te prometo que voy a estar aquí para ti, tengo que estar aquí para ti. No es cuestión de decir, sí, voy a estar aquí para ti, y si tú me mandas un texto o si tú me llamas, yo no voy a atender o decir, ay, otra vez. No, tengo que pensar en eso, tengo que tomar conciencia de eso, porque nosotros pudiéramos ser una persona que al estar ahí para esa persona en ese momento, que son momentos muy difíciles, ¿no? Está estudiado estadísticamente que en general una persona desde que toma la decisión de morir por suicidio hasta que lo hace, en general es entre 5 y 10 minutos. Wow. Entonces, si yo puedo extender el tiempo y el espacio, ¿no? Uh-huh. Si yo puedo estar, suponte, 10 minutos contigo, el pensamiento sube como una ola, ¿verdad? Entonces, nosotros nos ahogamos dentro de la ola. La cosa es que nosotros podemos ayudar a la persona a subir a la tabla de surf de nosotros y estar acá arriba, y el pensamiento después de unos minutos empieza a bajar. Y poco a poco, cuando hacemos preguntas que para desescalar la crisis, ¿no? Nosotros podemos ayudar a la persona a calmarse, a respirar, a volver a sus sentidos nuevamente, a relajarse, a bajar el estrés. Y de esa manera, a veces te dicen 10 minutos después, 20 minutos después, te dicen, wow, no puedo creer que tenía esos pensamientos tan desafiantes, ¿verdad? Y se puede encontrar ayuda. Entonces, lo más lindo de todo esto es que, bueno, en Utah, como te decía en un principio, hay muchas personas que toman esta decisión, pero ahora hay tanta esperanza. Hay medicamentos, hay tratamientos, hay clínicas, hay recursos. Está el 988, el 211, etcétera. No sé, en tu país, que estás mirando otros países, también debe haber una línea de ayuda a la persona con pensamiento con suicidio, ¿no? En la emergencia hay psiquiatras, psicólogos, ¿no? También está el telehealth, ¿no? Tener terapias a través de la cámara por Zoom o por el Google Meet o por algún otro, por Facebook, también hacen telehealth. Y vi el otro día, me comentó una persona que hacía telehealth con una persona de su país, Bolivia, lo hacían por WhatsApp, por la cámara de WhatsApp. Wow. Y digo, qué interesante. Entonces, hay un montón de ayuda y hay mucha esperanza, eso es lo importante. Y es lo que vamos a hablar en esta última parte. El tiempo pasa volando, así que antes de grabar este podcast estábamos hablando con Sergio que vamos a tratar de organizarnos y planificar otra y poder seguir ayudando. Y es lo que usted está haciendo. Yo, como les había comentado al principio, al tomar esta clase me di cuenta que el hecho de que la clase haya sido gratis y haya sido en español fue muy importante para mí. El hecho de ir a otra ciudad fue en otra ciudad, no donde estamos alocados nosotros actualmente. Pero ahorita, en este mes, Sergio está dando clases gratis para familias, para los que quieran aprender sobre el tema, y es lo que usted quiero que nos explique un poquito de qué trata este curso. Vamos a dejar la información de sus redes, de sus contactos y de las clases que va a estar dando en Utah este mes y el siguiente mes, pero sí quiero que nos explique un poquito del curso. Bárbaro, y me gustaría también mencionarte que no es ahora mismo, pero quizás para el mes de marzo vamos a tener la posibilidad de dar clases por Zoom internacionalmente. ¡Wow! Sí,
Todavía no lo estamos haciendo, pero te prometo que te voy a avisar. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza, sí. Es más, de mi país, Argentina, hay muchos que me dicen, tienes que hacer la clase y bueno, como está todo patentado con copyright es difícil, pero ya estamos a punto de poder hacer algo a nivel internacional. La cosa es así, nosotros damos esta clase que se llama Primeros Auxilios para la Salud Mental de los Jóvenes. Es una clase que fue creada en Australia, un doctor de neurociencias y una enfermera universitaria de psiquiatría. Los dos se dieron cuenta de la gran problemática que había en Australia con el suicidio juvenil y ellos armaron este manual que tienes tú en tus manos, que es un manual fantástico. Sí. En los Estados Unidos lo avala lo que se llama el National Council of Mental Wellbeing, que es la organización más grande en Estados Unidos en cuanto a la salud mental. Y es una clase de 8 horas certificada. Es una clase que muchas universidades aceptan créditos universitarios, 3.5. Wow. Sí. Imagínate lo que te ahorras. Y también cuando tú trabajas, por ejemplo, en un hospital, terapeuta respiratorio, enfermero, policía, counselor o psicólogo, te dan también 8 horas de créditos de educación continua. Hay muchas profesiones, sobre todo en Estados Unidos, donde tienen que sí o sí tener todos los años actualización, y esta clase es una clase de actualización, es una clase universitaria. Sí. Y está genial el libro, tú has visto, ¿no? Sí. En esa clase es una clase intensa, es una clase que se pasa el tiempo bastante rápido, mucho para aprender, sí. Hay mucho para aprender y tú te vas, lo importante es, siempre digo, ¿no? El antes y el después. La gente llega a la clase sin saber mucho de qué hacer, y cuando se van de la clase se van empoderados sabiendo que hay un método que van a aprender que es muy sencillo, donde vas a saber exactamente qué hacer cuando una persona esté en una crisis de salud mental o cuando una persona no esté en una crisis de salud mental, pero pudiera estar desarrollando síntomas, señales. Señales son las cosas que vemos en las personas, síntomas son las cosas que nos dicen, tenemos que usar el oído. Entonces vamos a escuchar a las personas sin juzgarlas y vamos a aprender de ellos y vamos a poder ayudar. Es un método muy sencillo y te cuento que es un método que está basado en evidencias. Todas las clases que yo enseño son clases basadas en evidencias porque me parece que es por un respeto a nuestro público que sepan que sí o sí funciona. O sea, realmente funciona. Sí. Yo he practicado esto hace 8 años que estoy con estas clases y he utilizado este método en muchas oportunidades y sí funciona y eso me da más fe, ¿no? Más alegría. Esta clase es un antes y un después y ojalá que puedan venir, ojalá. Y bueno, hablábamos del precio. Cuando yo llegué a Estados Unidos, si hubiese tenido que tomar esta clase no hubiese podido porque yo tenía $300 y en general esta clase sale $150 promedio en cualquier lado, ¿no? Entonces, el compromiso que yo hice conmigo mismo fue decir, no, esta clase la voy a enseñar y tiene que ser gratis, y he tenido muchísima ayuda de muchas organizaciones. Por ejemplo, la American Foundation of Suicide Prevention en Estados Unidos me ha apoyado muchísimos años con los libros para poder enseñar la clase para que ustedes los tengan gratis. Español. En español y los libros. Yo le digo a la gente que el libro es como si fuese, ¿has visto cuando vas a comprar vino, ¿no? Y el vino es el haber machacado las uvas y sacado lo mejor de las uvas, ¿no? Este libro es lo mejor que podemos tener en cuanto a salud mental para la gente común. Obviamente no vas a ser un psiquiatra en 8 horas o un psicólogo, pero aquí está la información muy concisa, y cada capítulo te va a decir cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección. Factores de riesgo son las cosas que hacen que la enfermedad pueda empeorar, y factores de protección son todas las cosas que tú puedes hacer con esa persona que amas para que mejore su salud mental. Entonces ahí están todas esas ideas que están todas comprobadas, y tú te vas viendo enfermedad por enfermedad, qué bien que está la información, y a veces tú dices, wow, esto no lo sabía. Sí. ¿No? Sí. Esto no lo sabía. Entonces es importante, ojalá que puedan venir o tomar la clase, vengan a Utah gratis. Sí, es verdad. Muchas gracias primero por compartir sus conocimientos. Pienso que a veces las personas no aprovechamos, como usted dice, porque tiene un costo y tenemos quizás otras prioridades, pero esta clase es en español, es gratis y es un fin de semana, un sábado. Yo comentaba con mi familia que justamente debido a mi trabajo, trabajaba los sábados y justamente no trabajé
Y dije, wow. Qué Entonces, bendición. sí, Qué es bueno. cierto. Y pienso que me gusta mucho el inicio del libro que dice, si bien al tomar este curso, como usted nos comentaba, no te haces un experto, no te haces un profesional. De hecho, una de las cosas que aprendí es que al tomar este curso, nosotros no estamos para diagnosticar. No. Si alguien viene, quizás yo sé qué es lo que tiene, pero no le puedo decir, ok, tú tienes esto, porque no es nuestra competencia, pero el objetivo es poder acercarnos, evaluar y ayudar. Y es como, has visto como cuando tú sabes que un niño está cerca del fuego, está cerca de la hornalla. Tú vas a hacer todo lo posible para que el niño no se queme. Cuando aprendemos señales y síntomas en el manual, también aprendemos que esa persona está cerca del fuego y queremos evitar que se queme. Entonces nosotros podemos buscar qué factores de protección, tal cual como a un niño lo protegemos poniendo una barrera o cocinando en las hornallas de atrás. Lo mismo podemos hacer con personas, podemos buscar esos factores de protección para que la persona esté mejor. Sí, es verdad. Y gracias, quiero agradecerle en verdad muchísimas gracias por aceptar primero estar en este podcast. Lo hicimos muy rápido, el tema de organización está muy ocupado. En serio, créanme, les vamos a poner la información de los días, en los lugares y toda la información que necesitamos para que puedan acudir a estos cursos. Pueden ir todos, como les dije, pero muchas gracias por darnos la esperanza que muchos quizás necesitamos. Y si ustedes que nos escuchan o nos ven no tienen, como les dije y les vuelvo a repetir, no están padeciendo por ahora, yo sé que en algún momento de su vida se van a topar con un tema y qué mejor que estar preparados para eso. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes por mirar y ojalá que cuando tengamos otras charlas vamos a hablar de otros temas que te gusten y con mucho gusto. Voy a terminar de leer todo el libro y yo le voy a decir, esto quiero hablar con esta persona. Muchas gracias. Un placer, gracias a ti. Bye.